Piñera ya no gobierna, solo le queda la represión. La reforma constitucional que permitió el retiro del 10% de los ahorros previsionales no fue inocua. Sus consecuencias aún no logran apreciarse en su real dimensión. En primer lugar, fue un golpe certero al corazón del sistema de capitalización individual. Al mismo tiempo, un golpe mortífero al gobierno de Sebastián Piñera. Este se había empeñado junto al gran empresariado, la derecha y una parte importante del Congreso impedir a como diera lugar la aprobación de este proyecto. Estaba en juego uno de los pilares más importantes del sistema. Piñera movilizó a sus ministros más importantes para que evitaran la aprobación. Mucho se jugaba en esto, cuestiones simbólicas. Las AFP han permanecido intocables por 40 años y abrir la puerta era peligroso, pues las AFP son a los Piñeras, José y Sebastián, lo que la Constitución es a Jaime Guzmán. Cayendo una, la otra se debilita. Durante mucho tiempo, los defensores del ordenamiento institucional que ha permanecido invariable en lo esencial por 40 años, saben que provocar cambios estructurales son peligrosos para el modelo de privilegio de unos pocos. Y el momento actual, además de ser inoportuno para quienes han opuesto por años a los cambios, genera muchos alicientes para quienes aspiran en el próximo plebiscito dar inicio al diseño de un nuevo país que restituya derechos y ponga fin al modelo de despojos instalado en dictadura y consolidado en democracia. En octubre de 1980 nació la Constitución Política y un mes después, en el mes de noviembre, nacieron las AFP. Son, por tanto, los pilares de la dictadura que después de 40 años aún permanecen dictaminando los destinos de quienes viven en nuestro país. La historia nos muestra frecuentemente que los gobiernos débiles no gozan de respaldo popular, son peligrosos. Buscan proyectar una imagen de solidez cuando no la tienen. Para mostrarse fuertes, generalmente utilizan la herramienta que más cerca tienen a mano, la represión. El uso de la fuerza ha sido la característica con la que Piñera y su gobierno ha enfrentado el conflicto social. Se evidenció con el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca y con la sostenida represión contra los estudiantes del Instituto Nacional durante el primer año de gobierno. Continuó durante el año 2019 hasta que, producido el estallido social del 18 de octubre, la represión adquirió revietes propios de un régimen totalitario, de una tiranía. Miles de personas hubieron de pagar la represión de Piñera con la pérdida de sus vidas, otros con la pérdida de sus ojos. Centenares fueron objeto de tortura y fuerte represión y muchos debieron soportar la prisión hasta el día de hoy. El gobierno de Piñera está débil. Ello no significa, parafraseando a su exministro, que mute y se ponga bueno. Por el contrario, como todo régimen político que se halle en bancarrota, puede resultar muy peligroso para la integridad física y moral de quienes expresan la oposición a sus políticas, en particular para quienes se manifiestan a través de la protesta social y desde los movimientos sociales. Se confirma lo anterior con la respuesta que Piñera da a la crisis que vive el país. El cambio de gabinete es claramente una señal de mayor dureza, de menos diálogo y mayor represión. Instala el gabinete del rechazo. Personajes como Alamán y Pérez, claramente defensores de la Constitución pinochetista, harán todo lo que esté a su alcance para hegemonizar la estrategia del miedo y de la mentira, buscando, como lo hicieron en el pasado, atemorizar a la ciudadanía respecto de que los cambios son perjudiciales y que aquellos que los demandan no son sino personas que buscan acabar con el Estado de Derecho. Ese ha sido y quizás siga siendo el contenido del discurso catastrofista que instalan cada vez que el pueblo se levanta exigiendo transformaciones sociales. Se confirma esta afirmación con la realidad. Bastaron solo 3 días de asumido el nuevo ministro del Interior para que el escenario de violencia extrema se desatara en nuestro país. Su visita a la zona del Gualmapu y sus declaraciones destempladas en materia de derechos humanos fueron la chispa que desató la violencia en la provincia de Malleco. Violencia que se pone a tono con los sectores más radicales de la derecha que piden más mano dura en la zona, no comprendiendo que el problema tiene ribetes mucho más complejos que la sola represión. La chispa la encendió el gobierno, ya no solo en la provincia de Malleco. El conflicto se extiende hasta Arauco, Cautín y el Biobío. La solidaridad crece a lo largo del territorio nacional con el pueblo mapuche, cuyas demandas ancestrales no han sido escuchadas por el Estado chileno a lo largo de décadas. Por el contrario,
Siempre se ha recurrido desde la llamada mal pacificación de la Araucanía a dar como respuesta a la represión. Ello nos plantea asumir en el nuevo diseño político que debemos construir entre todos y todas, una vez que se acabe con la constitución pinochetista, los derechos que debemos reconocerle al pueblo mapuche. Las cartas están echadas. Por un lado, la ciudadanía, el pueblo, los y las trabajadoras lograron durante el mes de julio una gran conquista y ese triunfo debe ser calibrado en su justa medida. Ahora hay que mirar hacia adelante, sin perder de vista el gobierno y al Congreso. Son estos los momentos difíciles. Un régimen que es sometido a presión, una institucionalidad que comienza poco a poco a desmoronarse en la señal de que avanzamos hacia algo nuevo. El régimen político actual con sus instituciones hará lo imposible por efectuar cambios para que todo permanezca igual. Es la política del gatopardismo que se estrena en estos momentos a través de reformas que el gobierno en su estado calamitoso, junto a un sector de quienes se ubican en la supuesta oposición, intentan presentar como avances en un momento en que la ciudadanía pide a gritos cambios estructurales. La reforma al sistema de pensiones que lideran los senadores Letelier y Boix busca mejorar las pensiones, pero marginalmente. Pero lo más importante, dejando intactas a las AFP. Vale decir, consolidar el modelo fracasado de capitalización individual que la ciudadanía a lo largo del país ha rechazado y cuestionado, y que es la antípoda de la seguridad social. ¿De qué depende que avancemos hacia una verdadera democracia? Depende de que nos mantengamos en vigilia, más unidos que nunca. El 25 de octubre es una primera parada. Debemos ganarla con la fuerza de nuestro pueblo, que nos permita avanzar hacia verdaderas transformaciones que por años la mayoría ha demandado. De nosotros, hombres y mujeres de este territorio depende. Hola a todos, a todas. Estamos como siempre los días viernes en la 102.5 FM, la radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en un nuevo capítulo de debate social junto a nuestra compañera Miriam Campuzano y a nuestra directora y productora Ana Muda. ¿Cómo estás, Miriam? Hola Luis, saludar a todos quienes nos escuchan como todos los viernes a las 4 de la tarde por esta, su radio, la radio Universidad de Chile, en la 102.5 y en la señal online y por streaming también a través del fanpage @canal.social. Bueno, comentar sobre el avance en el retiro del 10% de los fondos y las tremendas filas que se han visto afuera de las oficinas de las AFP. Esto está tratando de demostrar la urgencia de la ayuda que tenían los pobladores, los trabajadores en Chile. Hay denuncias que hablan que algunos han retenido el 10% por pensiones alimenticias de gente que no tiene hijos. AFP Modelo comenzó pidiendo fotocopias del carnet de identidad, cosa que se debía corregir, retrasó el proceso, entre otras tantas cosas. Pero lo que tú dices en tu introducción es relevante. Piñera solo le queda la represión y eso se ve en el Gualmapu. O sea, hablan, y aquí vuelvo a poner el punto sobre el rol que juegan los medios. Los medios intentan deformar a la comunidad, los medios hegemónicos a favor del modelo, del sistema de Chile, quieren deformar de que la violencia viene solo de la comunidad o de los comuneros mapuche, pero son incapaces de mencionar la violencia que ejerce o nada dicen de la represión y el abuso policial, de los montajes de los que han sido frutos los comuneros a lo largo de varias municipalidades. Pérez sin duda encabeza el gabinete del rechazo, un gabinete también repudiado por la mayoría de trabajadores y pobladores. Pero no solo rechazo a las políticas públicas a favor del pueblo, sino también rechazo hacia los orígenes de Chile. El gran desafío es lograr una contundente mayoría en el proceso constituyente que se nos aproxima el próximo mes de octubre, que si bien no es una asamblea constituyente como muchos desearíamos, es la vía que hoy tenemos para lograr cambios profundos, cambios más de fondo. Sin duda, la ciudadanía en general se ha dado cuenta que Piñera gobierna para el 2% de su élite empresarial, de su grupo económico,
de sus familias y amigos, de este modelo Sí. que es extremadamente capitalista y que privilegia el mercado por sobre la vida humana. Cabe decirlo también que son quienes se han favorecido con el ahorro obligatorio de nosotros los trabajadores y las trabajadoras, porque no se nos permite elegir, porque estamos obligados a cotizar el 10, el 13% en total a las AFP. Por eso es relevante, Miriam, mantenerse alertas, porque efectivamente, como bien dices tú, se ha logrado algunos pasos importantes, pero el poder no permanece inmutable, está activo y seguramente harán todo lo que esté a su alcance para tratar de tomar esta fuerte energía que desarrolló el pueblo exigiendo el retiro de una parte de su ahorro para convertirlo en otra estrategia. De hecho, ya vemos cómo las AFP, los grandes empresarios, tratan de adjudicarse ellos el triunfo de este pueblo, en circunstancias que fueron los mayores opositores a que se retiraron una parte de su ahorro. Creo que estamos en un momento crucial para nuestro pueblo, como nunca antes, estamos a menos de 3 meses para esta fecha importante, el 25 de octubre, y creo que ahora debemos concentrarnos en mayor unidad. Desgraciadamente la oposición no existe en este país, una oposición férrea, una alternativa clara, y tenemos que avanzar. En el poco tiempo tenemos que ser capaces desde el movimiento social o menos levantar una alternativa que nos permita avanzar hacia una, como bien decías tú, ojalá hacia un proceso de una asamblea constituyente. Hoy día tenemos una convención constitucional, una cosa rara, pero tenemos que avanzar. Lo peor que podemos hacer es detenernos, y creo que hoy día las condiciones están de nuestro lado porque la gente está muy empoderada y muy politizada. Así es. Y una constitución con pronunciamiento respecto al género. Lo que vivió ayer Chile, esta gran tristeza que tenemos las y los chilenos por la muerte de Ámbar el Cornejo, de un tipo que ya estaba pagando una condena de 27 años y que producto de las políticas de descongestionamiento en los recintos penitenciarios se acogió a un beneficio y salió libre, y terminó gatillando que una niña de solo 15, 16 años haya Este es un tema, sido Miriam, cruelmente sí, asesinada. este es un tema que en la próxima constitución los derechos de las mujeres tienen que quedar claramente resguardados a nivel constitucional, de forma que las mujeres en nuestro país, dejen ya de ser víctimas de este Estado patriarcal, de esta forma miserable con la que son tratadas. El caso de esta niña de 16 años es brutal y genera yo diría no sé cómo calificarlo, pero es desesperanza en hombres y mujeres que tienen esta condición humana de respeto a la persona, en este caso a la mujer. Así que yo creo que ese es el gran desafío además que tenemos dentro de tantos. Sí, sin duda. La verdad que estos hechos ocurridos con Ámbar Cornejo, que ya habían pasado anteriormente en otros lugares, y lo que estaba pasando en la Araucanía, más que pena, dan impotencia, dan rabia. Pero este tema muestra que sigue estando pendiente un cambio profundo en la sociedad, que sea capaz de respetar los derechos de las personas, que no haga diferencia ni de etnia, ni de género, ni de ningún tipo, que prevalezca y fortalezca al humano, a la persona, al ser viviente. Sin duda, ese es un desafío que tendremos en el proceso constituyente que esperamos nuestros auditores sean partícipes y movamos a nuestros compañeros, familias, amigos, sectores, vecinos a participar y le demos un contundente apruebo. Vamos al corte musical con el tema Arauco tiene una pena, ya lo decía Violeta Parra en su canción, así es que los invitamos a escucharla. Estamos de vuelta en este espacio llamado Debate Social en la 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile y en su señal online por streaming a través del fanpage @canal.social. El día de hoy estamos con una importantísima invitada. Ella es la senadora Yasna Proboste, nacida en Vallenar, profesora de educación física con una activa participación política desde estudiante. Ha liderado el centro de alumnos de su carrera en la Universidad de Playa Ancha. Al día de hoy es senadora por la 4ª circunscripción región de Atacama, del periodo 2018 al 2016, y un 2026. sinfín de 2010, sí, y un sinfín de
cargos que ha tenido como ministra de Educación, de Planificación, intendenta de su región y gobernadora de la provincia del Huasco, entre otras. Un gusto tenerla aquí, senadora, en este programa, en este espacio social que nos brinda esta prestigiosa radio, junto a Luis Mesina. Y estamos a 2 semanas del triunfo del pueblo, el triunfo popular que lograron los y las trabajadoras, los pobladores, por recuperar el 10% de los ahorros provisionales. Esto en vista de que el gobierno llegó tardíamente con sus soluciones y que eran más deudas sobre las deudas. Y esto se vio como el gran triunfo popular, por una parte importante de los pobladores sumergidos en esta crisis sanitaria económica. ¿Cómo vivió usted esta torcedura de mano que le hizo el pueblo al poder económico? ¿Cómo sintieron ustedes como senadores, como diputados allá en el Congreso? Cuéntenos. Hola Miriam, es un agrado poder estar acá junto a Luis Mesina en este programa de debate social. Hablando de este triunfo ciudadano, pero que revela además es una contradicción y una mezcla de sentimientos, porque por un lado, una vez más, los trabajadores y trabajadores han tenido que recurrir a sus propios recursos para poder enfrentar esta crisis, porque las soluciones del gobierno no llegan tardías, y por lo tanto creo que eso también revela una preocupación. Lo que ocurrió respecto del retiro del 10% es también colocar a prueba a aquellos que durante 40 años dijeron que los fondos de los trabajadores eran de dominio de ellos, y por lo tanto cuando uno tiene un dominio y quiere utilizarlo en una situación tan crítica y tan especial y tan puntual, vimos cómo se desplegó la derecha económica, el sector empresarial para impedir esta acción. Y yo creo que además, Miriam, el logro del retiro del 10% también nos invita a reflexionar respecto de la pensión, la seguridad social que hoy día no existe, y de pensar en millones de familias que hoy día enfrentan situaciones complejas, porque también el retiro del 10% desnudó una realidad que muchas veces está oculta o invisible. Y es que un porcentaje altísimo de chilenos y chilenas tenían en sus cuentas de capitalización individual una ínfima cantidad de recursos que claramente no les van a permitir vivir con dignidad. Y también este debate del retiro del 10% refleja una vez más el fracaso de estos 40 años que ha tenido el modelo de capitalización individual, y creo que eso también establece un diálogo, una reflexión y una estrategia que debe ser, desde mi opinión, muy fuerte en la relación que exista entre las organizaciones sociales y las fuerzas progresistas presentes en el Parlamento para generar cambios profundos de verdad a un sistema de seguridad social que hoy día no existe en nuestro país. Así es, senadora. Bueno, muchas gracias por la participación en nuestro programa, que ya tiene más de un año, y ustedes saben, la Radio Universidad de Chile es una radio importantísima hoy día en el país, cuando los medios de comunicación están concentrados, desgraciadamente, en manos de los mismos, muchos de los cuales jugaron un rol importante en la campaña para evitar que este 10% fuese aprobado. Y creo que no hay que olvidarse, estamos hasta hace tan poco. Fueron las AFP, los grandes empresarios que desplegaron una campaña importantísima en la prensa, especialmente Mercurial de La Tercera. Y en los canales de televisión. La República. Claro, exacto, se derrumbaba la República. Todo era holocausto en el país. Iban a caer las pensiones, como que hoy día tuviésemos pensiones realmente dignas. Claro. Se iba a destruir la seguridad social cuando nunca hemos tenido. Ocurrió todo lo contrario, al fin de cuentas. Los propios analistas internacionales, Scotiabank, JP Morgan, han señalado que esta decisión detuvo en casi 3 a 4 puntos la caída del PIB. O sea, han quedado develados los economistas, los especialistas que auguraron un panorama crítico, senadora. Pero yo quiero llevarla a un tema importante. Usted dijo algo que es relevante. La gente pudo constatar cuánto tenía. El 27,4%, que este es un dato oficial de la superintendencia ahora al mes de marzo, el 27,4% de los actuales afiliados, es decir, más de un cuarto,
tiene menos de 1 millón de pesos en sus cuentas de ahorro. Ese es un dato irrefutable para quienes persisten, insisten en llevar adelante un sistema que mantenga intactas las AFP. Yo quería preguntarle, senadora, este 10%, muchos hemos sostenido que es en estos 30 años uno de los golpes más grandes, o una de las conquistas, miremoslo positivamente, una de las conquistas más importantes porque movió la estructura, la hace revencer. Y aquí se abre una posibilidad real de avanzar hacia un sistema público de seguridad social, como bien decía usted, que esté sustentado en principio. ¿Cómo ve la perspectiva ahora? Además, mirando que tenemos en menos de 90 días un plebiscito, senadora, que no podemos no olvidar ese tema. Así es. Yo creo que esto, desde el despertar social, como preferimos llamarlo más que estallido, Sí. se ha generado una visibilización que ya venía desde el movimiento y desde la coordinadora No Más AFP, para ser muy justos en este esfuerzo Gracias. de reflexión y de generar más conciencia respecto de esta realidad, que es una realidad muy lacerante, en donde la gente recibe pensiones que no son dignas, porque nosotros tenemos un modelo a partir de lo que se consagró a través de la administradora de fondos de pensiones y de la capitalización individual, que no está dispuesto para pagar pensiones dignas, sino para garantizar un flujo a los capitales con recursos de los trabajadores y trabajadoras. Eso es el modelo de capitalización individual. Entonces, yo lo que creo es que este debate también establece una forma en cómo colectivamente, yo en esto quiero volver a insistir, muy coordinadamente entre fuerzas ciudadanas y organizaciones ciudadanas que esperan transformaciones de verdad en este país, y fuerzas progresistas presentes a través de partidos políticos, de fuerzas progresistas presentes en el Parlamento, que seamos capaces de generar una estrategia clara de transformación, una estrategia, como nosotros decimos, una estrategia de lucha, de reconocimiento de derechos dentro de un Estado democrático y de un régimen constitucional, y por eso tiene tanto sentido también la discusión que se viene a puertas a partir del plebiscito, porque estas mismas fuerzas conservadoras que auguraban lo peor para el país con el retiro del 10%, y que hacían todo para defender el modelo de flujo de capitales para las grandes inversiones nacionales e internacionales en nuestro país, y que se resistieron hasta el último al retiro del 10%, son aquellos que decían en noviembre, diciembre del año pasado que la Constitución no tenía nada que ver con el modelo de pensiones. Y precisamente cuando se aborda este tema, lo que ponen por delante es la Constitución, porque efectivamente hoy día este régimen constitucional que tenemos es el que genera un conjunto de trabas o inamovilidades para que todo quede igual, se concentre el poder de propiedad en el agua, podamos tener un sistema de capitalización individual como el que ha generado tanta desigualdad y tanta miseria, y por lo tanto nosotros tenemos que ser capaces de entender en que esta discusión del modelo de pensiones no se agota en la discusión parlamentaria como hoy día estamos viendo, en donde rápidamente quieren llegar a algún acuerdo alguno para hacer una reformita, para que crean que las cosas cambian, pero para poder consolidar este modelo de capitalización individual. Y lo que decimos principalmente fuerzas progresistas es que esta discusión primero no se agota en el Parlamento, se tiene que comenzar a dar en la discusión del 25 de octubre. Aquello que estamos por aprobar, un cambio constitucional, también lo que buscamos es tener una visión coherente del modelo de sociedad en el que nosotros queremos vivir. Y ese modelo de sociedad tiene que estar acompañado de cuál es el sistema educativo que responde a ese modelo educacional, cuál es el modelo de seguridad social que responde a ese modelo de seguridad social, cuál es la concepción desde el punto de vista medioambiental que responde a este modelo de sociedad, entre otras. Y para eso tenemos que ser capaces de tener una visión coherente, sostenida en el tiempo, respecto de cuál es nuestra mirada común en materia de protección social. Si es que nosotros vamos a seguir... Miriam. Así es, senadora, porque este mes también se reactivó la tramitación del proyecto de reforma previsional y el gobierno está presentando la propuesta de ellos y la oposición también, pero ambas mantienen a las AFP. ¿Se puede continuar con un sistema previsional que mantiene intacta las AFP?
luego del contundente rechazo manifestado por la población. Es como que los políticos no han entendido o el gobierno tosudamente no quieren escuchar. Bueno, mire, agradezco mucho tu pregunta, Miriam, porque esto nos permite clarificar una idea que se consolida a partir del interés también del poder económico y de los medios de comunicación. Aquí no es que tengamos una propuesta de la oposición. Está la propuesta del gobierno, que busca rápidamente cerrar este acuerdo para mantener el régimen de pensiones. Hay una propuesta de la oposición liderada por Juan Pablo Letelier, Carolina Goich, que va en esa misma dirección de consolidar el modelo de administración de fondos de pensiones. Ellos lo que hacen es que mejoran ahora las pensiones, pero mantienen el modelo. Hay otra propuesta que impulsa particularmente Felices y Forrados, que ha estado ahí, que ellos también son parte, que mantienen el modelo de AFP. Recordemos que ellos, la base de su actividad económica es ir asesorando a las personas para que se vayan cambiando de fondo, es decir, ellos mantienen esta lógica de modelo de capitalización individual, pero existe también otra propuesta que hemos llevado adelante 5 senadores con el apoyo de muchas organizaciones, entre ellas No Más AFP. En esa propuesta estamos juntos con el senador Alfonso Urresti, el senador Juan Ignacio Latorre, la senadora Jimena Órdenes, el senador Alejandro Navarro y yo, y lo que busca esa propuesta es derogar el decreto ley 3500, que es un modelo de capitalización individual reñido con lo que se consagra en un derecho de seguridad social. Este decreto 3500 es un régimen de instauración autoritaria que ha condenado al desamparo a millones de chilenos y chilenas, que lo decía Luis Mesina, el 27% hoy día de las personas que van a jubilar tienen menos de 1 millón de pesos en sus cuentas de ahorro individual. ¿Cuál es una pensión que podría recibir esa persona? Absolutamente indigna. Van camino al padecimiento y durante estos 40 años no hubo nunca una disposición a revertir, no digo parchar, reversar una mala decisión que ha generado la privatización del sistema de pensiones. Durante el año 81 hasta el año 2016, 30 países habían privatizado sus sistemas de pensiones. Y al año 2019, más del 60% había revertido esta decisión. No es que le habían puesto un parchecito, un pilar más, un puntito más de cotización, no. Habían revertido una mala decisión, porque en esto yo creo que nosotros tenemos que tener también la capacidad de entender en que este modelo que ya ha condenado a millones de personas a vivir en el más completo desamparo, en la pobreza, no puede continuar. Y por eso creo yo en que aquí deben existir, y es parte de esta estrategia, una unión muy clara entre fuerzas progresistas que buscan cambios de verdad en nuestra sociedad. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos un diagnóstico común como esto, también tenemos hoy día un proyecto que está más cerca de la realidad que de la utopía, como algunos piensan instalarlo. Y por eso que nosotros creemos en que hoy día este proyecto tiene que encarnar una vocación política, programática, de la mayoría ciudadana de este país que espera cambios a sus existencias, que espera cambios en el ideal de la seguridad y la protección, que sea congruente con aspiraciones finales que adhieran también a doctrinas de sellos más humanistas, más cristianos. Y los chilenos y chilenas queremos vivir más seguros, queremos vivir menos vulnerables a los riesgos de catástrofes que han sido tan recurrentes en nuestra sociedad. Queremos vivir más seguros frente a la violencia, queremos vivir más seguros frente a los abusos de poder. Y para eso tenemos que ser capaces de generar una estrategia muy consolidada desde el punto de vista ciudadano y político para impulsar estas transformaciones. Entonces, su pregunta, Miriam, nos permite dejar muy en claro que aquí no hay una propuesta de la oposición. Aquí hay también personas desde la oposición que hemos levantado una propuesta a través de un proyecto de ley que hoy se discute en el Parlamento, ya está, pasó todos los exámenes de elegibilidad y de constitucionalidad, está actualmente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque es una reforma a la Constitución,
y por lo tanto a nosotros nos ha alegrado mucho escuchar voces de distintos expertos que ya han sido recibidos por la comisión en audiencias públicas para que nuestro proyecto también tenga una posibilidad de ser debatido. La seguridad social, a diferencia de otros derechos, es necesario garantizarla y cautelarla en su pleno ejercicio, y nuestra iniciativa de derogación del decreto ley 3500 apunta en esta dirección. Senadora, yo quiero decir algo que lo hemos estado conversando con varios amigos. En realidad nos han sorprendido gratamente el rol que ha jugado usted, senadora, porque, y lo dijo claramente, yo lo iba a decir de todas maneras, los senadores Latorre, Navarro, de Urresti, la senadora Jimena Órdenes de Aysén, junto a usted, han sido los que patrocinaron este proyecto de derogación, este proyecto constitucional, de reforma constitucional para derogar el decreto ley 3500, que esta es una demanda de la ciudadanía de muchos años. Y siempre se le había hecho un poco el quite, y por eso creo que es relevante decir que 5 senadores tomaron en sus manos esta demanda gigantesca del movimiento social que de antes del 2016 veníamos exigiendo. Y creo que eso es importante. Se están produciendo muchos cambios en el país. En el mundo se están produciendo cambios. Se están rearticulando las fuerzas políticas. Está surgiendo una nueva camada de dirigentes políticos, sociales. Creo que lo más relevante es lo que ocurrió con ocasión de la discusión del retiro del 10%. Se sinceraron las posiciones. Todos tuvieron que decir lo que pensaban respecto a esta decisión. Y eso fue muy importante para la política, fue como una reoxigenación del proceso político, de los políticos. Pero yo quería decir algo, senadora, que es muy importante. Se ha señalado por los sectores de la UDI particularmente y algunos otros sectores que muchas veces son funcionales a que no se puede legislar en este país con la presión de la gente. Lo dijeron a propósito. ¿Por qué la gente tiene que estarnos presionando, observando? Bueno, esa es la democracia. La democracia supone que el mandante, que el pueblo, el ciudadano, el trabajador, la trabajadora, controla también, supervisa, fiscaliza a sus mandatarios, a sus diputados, a sus senadores, para ver cómo los representa. Y creo que A mí me encanta eso. Sí, esto fue lo mejor, senador, y yo creo que eso es lo que nos da fuerza para que en el proceso constituyente que vamos a empezar después del plebiscito, se vincule la reforma previsional, que es muy importante, con la reforma constitucional. Mire, yo hace poco decía, en octubre se promulgó la nueva Constitución Política del Estado, en octubre de 1980. A menos de un mes, en noviembre, se promulga el decreto ley 3500 que da origen a las AFP. Es decir, van de la mano. Y ocurre que hoy día estamos por vez primera, después de 30 años, ante un proceso exitoso. Entonces quería preguntarle, ¿cómo se siente usted, además, porque creo que tenemos que seguir lidiando con los poderes fácticos que hay en este país, que se están rearticulando, se articulan, y que desgraciadamente, tenemos que decirlo también, están en la oposición. Afortunadamente la gran mayoría ya empieza a tener claridad. ¿Cómo se siente usted para junto con este grupo de 5 senadores, liderar procesos de transformación importantes, senadora, yo diría en un año quizás que se pueda convertir en el año histórico de la República de Chile? Porque según varios historiadores, si hacemos un cambio constitucional con la participación de la gente, esto va a ser inédito desde que existimos como país. ¿Cómo se siente? Con una enorme fuerza que da la convicción de entender en que nuestro país requiere una transformación desde la concepción del modelo de sociedad. Este modelo de sociedad no nos representa la gran mayoría de los chilenos y chilenas, tal vez por mi cosmovisión de mujer indígena. Tengo además una esperanza natural en que las cosas así ocurran. Y, y efectivamente, como tú dices, Luis, en materia de seguridad social, que es de los temas que estamos conversando en la base de esta preocupación, yo al menos sostengo en que la seguridad social es la base de la justicia social, que debe gobernar todo el régimen de una sociedad, en materia de pensión, en materia de salud, en materia de educación, en materia de cesantía, en materia de enfermedades, maternidad. Y nosotros, lo digo yo desde mi posición como humanista cristiana, entendemos que la seguridad social y la previsión social, por su naturaleza, tiene que ser solidaria. Y eso es algo que también cuesta mucho, porque han sido 40 años de
también un modelo cultural, en donde Claro. se nos ha bombardeado en que el individualismo, la competencia es el motor de desarrollo y no la colaboración. Entonces, cuando se establece que los modelos de pensiones debe tener una naturaleza de institución pública, que tiene que ser colectiva, que tiene que ser general, en su esencia como un derecho solidario, como lo debe ser el derecho a la cultura, que reconoce patrimonios, identidades comunes. Así tenemos que ser capaces también de construir un sistema de seguridad social y un sistema de pensiones. Siempre en la previsión social hay un bien común que es superior Claro. a los grupos e individuos, y que se prolonga desde el pasado de una sociedad constituida para proyectarse hacia el futuro en esta misma sociedad. Cuando uno mira qué es lo que hacen y qué es lo que han hecho sociedades desarrolladas, que frente a esta crisis sanitaria que nos afecta, pero que también afecta al mundo, y uno ha tenido la posibilidad de ver cómo han reaccionado otras sociedades, uno dice, en la base, la diferencia está en que existe esta lógica de interés superior, colectivo, general, solidario, que permite también enfrentar de una forma distinta estos riesgos que hoy día también nos azotan a nosotros, pero con una diferencia enorme de cómo reaccionan los estados. Ayer hablábamos en la Comisión de Recursos Hídricos, uno dice, siempre mira a Finlandia en temas educacionales, pero hoy Sí. día en temas de salud también, y luego se pregunta por qué, en temas de investigación, cuánto Chile invierte en materia de investigación hídrica el 0,002% del PIB. Eso es lo que invierte Chile. Y uno mira a Finlandia y la inversión en temas de eficiencia hídrica, en temas hídricos, es enorme. Entonces, la gente dice, ah, claro, porque son países desarrollados. No, son países desarrollados porque lograron hacer esta transformación. Claro, Son al países revés, es al desarrollados revés. porque Sí. lograron poner un énfasis Sí. en la educación. Son países desarrollados porque lograron hacer conciencia en que lo colectivo, el bien común, la solidaridad, tiene que estar en un principio a la base del desarrollo de esa sociedad. Solo así vamos a lograr ser un país desarrollado. Por eso la OIT dice en su informe del año 2019 que ningún país desarrollado, industrializado, puede tener un sistema de capitalización individual. Así Entonces, es. ¿qué es lo que nos hace? Aquellos que defienden a ultranza este modelo nos siguen generando una imposibilidad de avanzar el desarrollo de nuestro país. Y para avanzar tenemos que hacerlo todos. Y para eso tenemos que ser capaces de asociarnos en un trabajo que permita hacer realmente las transformaciones que este país requiere, y esto comienza el 25 de octubre con una participación, esperamos, muy masiva y un triunfo muy contundente de aprobar un cambio constitucional a través de una asamblea constituyente en donde todos y todas quienes participen sean electos a través de un proceso ciudadano. Senadora, yo le quería Dime. agradecer la aclaratoria porque como bien habló Luis, que usted, los medios hegemónicos de prensa apoyan las tendencias del modelo, entonces instalan en el sentido común de la gente de que el proyecto es de la oposición, y ahora sabemos que es solo de 2 senadores, o sea, que ellos lo patrocinaban. Pero yendo a otros temas de interés, senadora, como, bueno, tenemos tantos temas de interés, este cambio de gabinete que a la gente le cayó, pero muy mal, un gabinete que es llamado el gabinete del rechazo. ¿Qué opinión le merece en vista de, también la vimos a usted hablar del tema de la pensión de alimentos y del retiro del 10% para que los papitos corazón también se pongan un poco al día? Bueno, mire, yo creo que este cambio de gabinete intentaba cambiar el eje de la discusión. Recordemos que se había aprobado el retiro del 10%, se había generado un quiebre entre la derecha política y la derecha económica, porque diputados y senadores del oficialismo habían sumado sus votos para hacer realidad esta iniciativa, y por lo tanto el poder económico una vez más actuó sobre este gobierno y trataron de, Sí. a partir de un cambio de gabinete, generar dos cosas: un cambio en el eje de la discusión y mandar una señal muy clara que aquellos que representan a esta derecha social
encabezadas por el presidente de Renovación Nacional, no tenían espacio en esta derecha que representa el gobierno del presidente Piñera, y por eso que al presidente de Renovación Nacional, el exdiputado Mario Desbordes, Sí, fue rápidamente sacado y puesto, ya no se escucha sí, sus planteamientos, que había sido bastante, yo no diría crítico del gobierno, pero al menos con un grado de sintonía con las preocupaciones y los problemas del Chile real. Si el problema es que hoy día en este país existen varios Chiles. Y lo que deja de manifiesto este cambio de gabinete es que el poder económico actuó con mucha claridad y consolidó en este gabinete a aquellos que han estado históricamente por el rechazo, aquellos que defendieron a ultranza el modelo de AFP, que son los que les dan garantía de poder renovar por otros 40 años eh, el derecho a la propiedad del agua, el sistema de capitalización individual impuesto bajo la dictadura, tribunales de justicia que sean más afín a este gobierno, y ojalá para ellos sí en un Congreso que esté desnudando las dificultades que tienen las diferentes iniciativas legales que este gobierno enfrenta. Entonces, yo lo que creo es que si no hay un cambio de visión, que ya es muy difícil que exista, esta situación va a ser aún más crítico. De hecho, vimos que a las pocas horas de la llegada del nuevo ministro del Interior y su viaje a la Araucanía, lo que ha sobre generado eso quería, es un clima senadora, de mucho más violencia. ¿No? sobre eso quería preguntarle, porque creo que no podemos dejar de hacerlo en un programa tan importante en la radio que piensa, en la Radio Universidad de Chile. Su posición respecto de esta situación de conflicto exacerbado que se produce a 3 días de asumir el nombramiento. El ministro Pérez viaja a la Araucanía el día 15, el día 31, perdón, el mismo día de la cuenta pública, viaja intempestivamente, en un viaje que muy breve, muy corto, que no tenía, no sé cuál era el sentido, y estalla y se desata esta violencia que, bueno, ya estamos viéndola. Lejos de acercar posiciones, uno lo que ve es una radicalidad en el lenguaje. Entonces uno llega a convencerse que tiene cierta lógica aquellos que han señalado que el cambio de gabinete de Piñera, más que congraciarse o resolver el problema de la ciudadanía, lo que tiene es un cambio de gabinete para su sector, para tratar de consolidar esa suerte de 30%, o como lo han dicho algunos constitucionalistas, el tercio, para oponerse a toda la reforma constitucional. En ese escenario, imaginándose uno de tanta radicalidad, de tanta violencia que nos retrotrae prácticamente al discurso de los 70, los 80, porque además hay personajes que estuvieron en ese periodo, el caso de Alamán y el propio Víctor Pérez. ¿Cómo lo perspectiva usted este escenario, senadora, cuando lo decía, miren, senadoras como usted, que ha tenido una claridad tan importante en este último tiempo respecto a materias relevantes, no tienen espacio en los medios tradicionales, pues los que se repiten permanentemente ya de manera casi impúdica, son la gente que defiende al modelo, al sistema. Piense usted que cuando fuimos al Senado, yo siempre lo recuerdo, a la presentación de este proyecto constitucional de derogación del decreto ley 3500, uno esperaba que la televisión invitara o a los representantes del movimiento social o invitara a la senadora Yanna Proboste, Alejandro Navarro, a quien llevaron a Felipe Caz y a Andrea Alamán a denostar a quienes, o sea, la prensa no tiene interés en conocer, porque lo lógico era decir, a ver, senadora, ¿cuáles son los fundamentos para que usted presente un proyecto? Entonces, ¿esto, senadora, no le preocupa, o tratar de ver cómo desde el poder, también desde uno de los poderes importantes, el Senado, se trata no sé cómo decirlo, se trata un poco de echar oxígeno para que esto no sea apabullado por esta gente que tiene como política siempre la represión, lo oscuro de las relaciones sociales? Porque la violencia es Yo muy creo que fuerte. yo comparto, Luis, en que este gabinete del rechazo tiene como propósito recomponer una relación que hoy día se encuentra muy dañada al interior de la propia derecha. Y eso es lo que refleja lamentablemente el viaje del ministro del Interior y cómo se ha abordado una situación que también, para ser muy justa, no es una situación reciente, es una larga lista de horrores que se han
generado y de falta de reconocimiento del mundo indígena en general, porque el conflicto mapuche tiene una visibilidad por lo complejo que ha sido, lo represivo que ha sido, pero también acá en el norte del país la relación con los pueblos indígenas ha sido muy complejo. Cuando uno recorre áreas de desarrollo indígena en el sector alto de la precordillera, en Pica, Matilla, el abuso por parte de las empresas mineras, el robo del agua. Sí, Hemos tenido la posibilidad de recorrer cada una de las comunidades en la comuna de San Pedro, comunidades pequeñas que han enfrentado de una forma distinta tal vez la relación con el desarrollo productivo. Ellos voluntariamente, en el caso de las comunidades Licanantay, tienen un acuerdo con empresas como Rodwood de litio, en donde reciben un porcentaje de las ventas, no de las utilidades, de las ventas. Entonces uno dice, bueno, ese modelo, ¿por qué si funciona para los Licanantay, por qué no puede funcionar para otras comunidades indígenas? Y como lo dice la gente del pueblo Licanantay, esto lo hemos hecho nosotros sin el apoyo del Estado, porque si el Estado hubiese intervenido, nosotros estaríamos subsumidos frente a la opresión y a la agresión de las empresas. Hemos sido nosotros, señalan ellos, los que hemos generado esta relación de igual a igual, y somos nosotros los que decidimos qué se hace en nuestro territorio, sin la intervención del Estado. Entonces, yo lo que creo es que el conflicto que hoy se dio en la Araucanía, nosotros no lo podemos ver distinto de las operaciones de montaje que se han hecho, de la cantidad de personas que están fallecidas. Ayer veíamos cómo un sacerdote jesuita que vive ahí en el sector de Pirúa, que es llamado por los sí, propios comuneros para mediar frente a un desalojo inminente, intenta dialogar y qué es lo que recibe. Fue objeto de una violencia por parte del Estado que viven diariamente niños, mujeres, adultos mayores, que no puede ser tolerado por nuestra sociedad. Ayer el Senado realizó una sesión especial por la situación de la Araucanía y yo escuchaba con atención algunos planteamientos cuando se señalaba que cómo era posible que aquí se dijera que existía racismo, cuando ellos nunca han han sido objeto de racismo, que han convivido lo más bien. La encuesta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es reciente, del año 2016-2017, ¿qué es lo que opinan los chilenos del mundo indígena? Es una expresión de racismo. Y entonces, una vez más, a propósito de los temas de pensiones, si nosotros queremos ser una sociedad que se encamina al desarrollo, tenemos que ser capaces de reconocer, como lo han hecho otras sociedades, a pueblos maorí en Nueva Zelanda, como lo hacen en Canadá, con sus comunidades indígenas, con sus primeras naciones, como lo hacen incluso países tan capitalistas como Estados Unidos con sus primeras naciones, así de es. un reconocimiento claro, sin vacilaciones, de un respeto, yo en eso prefiero mirar sociedades como la de Canadá o Nueva Zelanda, de un respeto a sus primeras naciones, que no es una moda, es un modo de entender la forma en cómo se desarrolle, cómo se concibe esta sociedad. Y por lo tanto yo lo que creo es que el reconocimiento constitucional del pueblo indígena, un proyecto de ley que presentamos junto con el senador Francisco Huanchumilla en el año 2018. Deben haber seguramente varias otras mociones en esa misma dirección. Hoy día no tienen acogida en un gobierno de derecha, porque lo que ellos prefieren favorecer siempre es la actividad económica. Y lo que se contrasta son cosmovisiones, que es lo que le cuesta a la gran mayoría de los chilenos y chilenas a lo mejor entender, y por eso tenemos que Claro. poder hacer una mudanza a un tipo de sociedad distinta, y eso es también parte de lo que se juega el 25 de octubre en este plebiscito. Así es, senadora. Sin duda es el estilo de los Piñera, pues ya tuvimos a José Piñera cuando hablaba del Mercedes-Benz, no le hablaba al pueblo, le hablaba al 2% de la élite.
Y ahora tenemos a Piñera cuando hablaba el enemigo poderoso, que somos quienes descendemos de origen o al pueblo mapuche o a las etnias que son por ya centenares de años abusadas y masacradas. El abuso con la palabra violencia, el abuso con la palabra terrorismo hacia los pueblos indígenas tiene indignado sin duda a la mayoría de quienes participamos de la revuelta popular, del despertar de Chile. Pero la violencia también es instalada también desde las ramas armadas, desde las Fuerzas Armadas, con sus represiones brutales hacia el sector. Y de esa violencia no se habla, y volvemos sobre los montajes y volvemos a que urge una ley de medios que no deforme el sentido común y que ya no funciona, porque el trabajador común ya no les compra la televisión abierta cuando criminalizan solamente al comunero. Y ya no compró el montaje de los vecinos que fueron a salvar el municipio. Ya se reveló en las redes sociales, hay videos contundentes de que eso fue algo maquinado en varias municipalidades. Es vergonzoso y el gobierno calla. Sin duda tenemos muchos temas que hablar con usted. Ayer pasó este terrible femicidio en la quinta región, que es doloroso para nosotras las mujeres, las feministas, las trabajadoras. Tenemos el tema del Gualmapu, tenemos muchos temas que hablar con usted. Yo la quiero felicitar porque, a diferencia de su colega, la senadora Goy, que se opuso a la ley del postnatal de emergencia, ahora quiere mantener las AFP, usted se ha desperfilado y ha escuchado el clamor popular. Llegó la hora de despedirnos, agradecemos a usted, tremenda invitada, queremos dejarla comprometida a un próximo programa, para que nos visite, para que conversemos estos temas importantísimos para el pueblo de Chile. Luis, senadora. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Miriam. Un agrado poder conversar también una vez más con Luis. Y tal como usted lo señala, es una jornada muy difícil después de conocer los detalles que se han dado a conocer respecto de la muerte de una joven adolescente, de Ámbar Cornejo, que nos recuerda también situaciones que en Atacama hemos vivido de forma muy cerca, como la desaparición y asesinato de Catalina Álvarez, que hasta este momento no se conoce aún su paradero. Está detenido el autor que al igual que la situación de Ámbar, era una persona que había estado detenida, que salió con beneficios, con informes negativos, y por lo tanto creo que ahí en eso la justicia también tiene que entregar una respuesta muy clara. Lo decíamos a propósito de la nominación que hizo, la propuesta que hizo el gobierno para el integrante de la Corte Suprema y que fue rechazada por el Senado. Hoy día nosotros necesitamos que la justicia y particularmente la Corte Suprema esté integrada por personas que tengan una alta valoración en temas de derechos humanos, que reconozcan en que la equidad de género y la perspectiva de género no se juega solo por el número de mujeres que integren, sino con una concepción de entender en que la justicia debe ser mirada con otros ojos. Cuando fue la desaparición en serie de las niñas de Alto Hospicio, ¿qué es lo que decían? No, se fueron porque se fueron a prostituir a Perú. Esa era la lógica. Cuando acá en la región de Atacama desapareció también una mujer boliviana, fue a dejar a su hijo al jardín infantil en Copiapó y después no se le vio más. ¿Qué se dijo? No, se fue por un paso no habilitado porque tenía un amante. Hasta que una geóloga haciendo trabajos encontró restos del cráneo en una mina abandonada. Entonces, por eso que necesitamos en que la perspectiva de género esté presente en la justicia, para que nunca más un juez, frente a una decisión de homicidio, como fue el hecho muy real que tuvo una participación directa en ese fallo el juez Mera, una mujer que había sido abusada y que finalmente dio muerte a su abusador, el fallo es una respuesta exagerada porque ahí había habido consumo de drogas y alcohol, minimizando las situaciones de abuso. Entonces, eso también tiene que ver con el tipo de sociedad en el que nosotros queremos vivir.
estamos tramitando el proyecto Sin consentimiento es violación, porque también las mujeres queremos sentirnos seguras en todos los espacios de nuestra sociedad. Así es, senadora. Bueno, estamos en el tiempo, queremos reiterar los agradecimientos que le dio Miriam. Y bueno, dejarla comprometida para otro programa en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 del dial FM. Así que un abrazo, senadora, que le vaya muy bien en las gestiones que tiene. Muchas gracias. Un abrazo virtual aquí en esta jornada. Hasta luego. Muchas gracias. Muy bien. Chao, chao.